que se tengan hijos. Entonces, es una serie de requisitos establecidos en la ley. Le voy a dar lectura en un momento a la definición para que ustedes vean qué es el concubinato. Pero esencialmente vamos a hablar de los efectos jurídicos que tiene el concubinato. Esos efectos jurídicos que tiene el concubinato en relación a las personas, en relación a los concubinos, y esos efectos jurídicos que tiene el concubinato también respecto del tema de alimentos y temas de carácter patrimonial como la sucesión entre estas personas. Entonces, dice nuestra legislación en el artículo 291 bis, las concubinas y los concubinarios tienen derechos y obligaciones recíprocas, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 2 años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones y a los que alude este capítulo. En la Ciudad de México, entonces, pues, se requiere entonces que estas personas, los concubinarios, o sea, el concubino y la concubina, pues desde luego estén libres de matrimonio, es decir, que su estado civil sea soltero. Hay que aclarar para todas las personas que solamente existen dos estados civiles de las personas. O eres soltero o eres casado. No hay más. No hay divorciado, viudo, no, 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 no. Todo eso no, el mandilón tampoco existe, amigos. No, no existen, esos no son estados civiles, son otro tipo de cuestiones. Aquí lo que existe únicamente es o eres soltero o eres casado. Para el concubinato se exige entonces, pues, que las personas estén libres de matrimonio y que sean solteros. Eso es lo que inicialmente estableció nuestro legislador. Además, pide también que hagan vida en común de manera constante y en forma permanente. Y esto de hacer vida en común, pues quiere decir que tengan exactamente las mismas relaciones de naturaleza familiar que las que tiene una familia que se funda por medio de qué, pues por medio de la figura del matrimonio. Entonces, este es un punto de contacto interesante que vamos a ver ahorita para hablar un poquito sobre las diferencias entre el matrimonio y el concubinato, que son mínimas en realidad, pero que sin embargo, para los efectos de lo que es común a las dos figuras, pues esto es obviamente una cuestión importantísima. Es decir, hacer vida en común de manera constante y permanente quiere decir que vivan juntos, que hagan sus cosas juntos, que la gente en la sociedad, los vecinos, las personas, la familia, con las familias recíprocas de las dos personas, pues se entienda que esta persona es la pareja, que es, pues muchos le dicen incluso el marido o que es el acompañante de vida de la otra persona. Por eso se habla de esa vida constante, permanente y desde luego, pues que se haga vida en común, que si tienen los hijos, ambos los llevan a la escuela, que si hay que hacer tareas de casa, pues ambos las hacen, en fin, ante la sociedad, esto es hacer vida común y vida permanente. Y el tercer requisito que se exige, desde luego, pues es el tema relativo a una temporalidad. O sea, inicialmente las legislaciones han establecido varios periodos de tiempo. La Ciudad de México ha establecido un periodo en su legislación de 2 años. El Estado de México establece su legislación un periodo de 1 año. El Estado de Morelos exige 5 años, Querétaro 2 años, y así por lo general el periodo puede variar de 1 a 5 años. Hay algunas legislaciones que prevén 3 años. Entonces, estas circunstancias de la temporalidad, pues también la exige, desde luego, el código siempre y cuando los concubinos no tengan hijos. Sin embargo, la ley también establece que estos concubinos, en caso de que tengan hijos, pues se dispensa el requisito que se debe tener respecto de la temporalidad. Aquí hay unas preguntas interesantes que vamos a darles respuesta, que ya algunas personas se fueron adelantando y que les hicieron desde hace algún tiempo también. Miren, en los tribunales cuando las personas van y se manifiestan concubinos. Antiguamente era sencillo, le estoy hablando de hace 19 años. Hace 19 años, cuando pues estas figuras eran recientes, no tenían mucho tiempo, pues desde luego que se hablaba del concubinato y obviamente la señora dice, soy la concubina de fulano tal, o soy el concubino de la señora fulana de tal, y se le daba entrada a un procedimiento y solamente con esa manifestación expresa que se hacía, se le daba obviamente la participación en un proceso para pedir alimentos, la guardia y custodia de los hijos, y a su vez el otro, el concubinario, pues, o el concubino, pues pedía desde luego pues el régimen de visitas.
Esto cambió sustancialmente porque se empezaron a dar muchas situaciones en las cuales no existía el concubinato, porque una persona tenía 3 o 4 relaciones de esta naturaleza, es decir, con 3 o 4 personas distintas, y pues desde luego, pues aquí había un problema, ¿no? Por quién era realmente un concubino. Entonces esto excluía, desde luego, la figura jurídica, establece la ley, que si existen varias uniones de esta naturaleza, pues desde luego el concubinato no existe. Y como tal, pues ninguna de las personas que están inmersas en estas relaciones, pues tienen derechos personales respecto de los hijos. Bueno, pues no hay manera, no hay forma de desmentirlo porque hay un reconocimiento de los hijos. Pero sin embargo, respecto del concubino o la concubina, ya no se daban los derechos que se tenían. Y esto ha generado una serie de reformas, desde luego, en las legislaciones y también en la perspectiva de los tribunales para resolver favorablemente en un asunto respecto de una persona que se dice ser concubina o concubino. ¿Por qué les digo esto? Por una razón fundamental, porque ahora se requiere acreditarlo y lo vamos a ver en un momento cómo se acredita. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos del concubinato? Pensemos que unas dos personas están unidas en concubinato. Pues el concubinato es exactamente igualito al matrimonio en cuanto a su relación de facto, es decir, en cuanto a la relación que existe entre las personas del parentesco que se da entre padres e hijos, es idéntico, no tiene ningún cambio. En cuanto a la relación de vida permanente, al establecimiento de un domicilio para hacer vida en común, no domicilio conyugal, porque ese es distinto, ese es diferente. Es más, hay unas legislaciones ya no hablan del domicilio conyugal, ya hablan del domicilio donde se hace vida en común, y eso es mucho más amplio, más protector, desde luego. Y obviamente se establecen exactamente los mismos deberes y las mismas obligaciones. Son deberes y obligaciones que deben tenerse, como los cónyuges tienen que darse atención, cuidado, ayuda mutua, ayuda solidaria, pues lo mismo tienen que hacer los concubinos. Que los padres están obligados al cuidado de los hijos, lo mismo tienen que hacer los concubinos. Que hay que darle el respeto y cuidado al patrimonio que se va generando desde el momento en que se unen concubinato y el matrimonio, ya sea en separación de bienes o régimen social conyugal, es exactamente el mismo trato. Es decir, lo único que cambia es el origen, desde luego, de la forma en la cual obviamente se funda la familia, porque lo que hace el concubinato y lo que hace el matrimonio, pues es fundar una familia. Aquí existe una igualdad, hay un tema que es fundamental y que es de la diferencia que es única y la que estriba precisamente en la forma en la cual se funda. Mientras el matrimonio se funda a través de la manifestación de la voluntad de dos personas ante un juez u oficial del registro civil, cumpliendo las formalidades que están establecidas, que están establecidas precisamente en la legislación y en presencia de este funcionario que da fe precisamente de esta unión y de esta voluntad de ambas partes y que expide un documento que se llama acta de matrimonio. Ese es el origen de la familia a través en el matrimonio. Pero en el concubinato es distinta. En el concubinato, si bien es cierto, existe el acuerdo de voluntades de dos personas para vivir unidas en concubinato, la diferencia estriba esencialmente en que aquí es una unión de hecho, es decir, solo nos ponemos de acuerdo, queremos vivir juntos, queremos estar un periodo de tiempo a prueba para ver si esta relación funciona o no, y hay relaciones de concubinato que tienen 30 o 40 años de vigencia, es decir, que han venido viviendo los últimos 30 o 40 años y obviamente tienen los mismos derechos y deberes que son inherentes a la familia. Sin embargo, cuando queremos darle fin al matrimonio, pues presentamos nuestra solicitud de divorcio y obviamente se aprueba y nos divorciamos de inmediato. Pero cuando vamos al tema de la disolución del concubinato, pues no se requiere necesariamente el acudir a un tribunal. Hubo algunas legislaciones que establecieron procedimientos para acudir a los tribunales a determinar, a dar por terminado la relación de concubinato. Había muchas dudas, había dudas incluso de algunas ocasiones presentábamos en la Ciudad de México se llaman jurisdicciones voluntarias, haciéndole saber al otro concubino que ya no estábamos de acuerdo en seguir pues casados, se le notificaba y con eso pues se daba fe por una autoridad de la terminación del concubinato, pero se hicieron muchas cuestiones que desde luego pues iban más allá, o sea, la ley nunca lo exigió y por lo tanto no había un procedimiento para establecer la terminación del concubinato. Al no existir el procedimiento, pues no estábamos obligados. Sin embargo, lo que la gente siempre quiere es un documento, un papel que, oiga, ya no estoy unido, sí estoy unido, ya no tengo obligaciones, sí las tengo, pues sí, con la señora, pues tal vez no, pero con sus hijos las tiene completamente. Si tiene una hipoteca, el pago de un coche, o si tiene obligaciones que hacer respecto de sus hijos con el cuidado, la escuela, la educación y las obligaciones de crianza, pues a fuerza tiene que estar cumpliendo con eso. O sea, eso no lo exime del pago de una pensión alimenticia ni del cumplimiento de sus obligaciones
que derivan de la patria potestad. Entonces, aquí estos son temas muy interesantes. Claro que en la actualidad, pues obviamente ya no se estila eso, simple y sencillamente pues, decides no vivir y se acabó, punto, y cada quien por su camino. Es decir, mientras el matrimonio hay un divorcio y un acta de divorcio o una anotación en el acta de matrimonio, en el concubinato no. Simple y sencillamente ambas personas, así como decidieron vivir juntos, también deciden ya no hacerlo y ahí se termina el concubinato. Lo que no se termina son los derechos y las obligaciones que han nacido de parte de los dos que pertenecieron al concubinato.